Bueno, voy con Julio C. Roa, reportero independiente, quien en tiempos en que se van fijando las reglas en Morena, luego del Consejo Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, este pasado fin de semana, deja la víbora chillando con una investigación que publica Alejandro Murat, el senador de Morena, exgobernador de Oaxaca, recientemente afiliado a Morena, ex del PRI, se compró un penthouse en millones de dólares en Utah. ¿Y esto cómo encaja dentro de las nuevas reglas? ¿Aplica o no aplica? ¿No es retroactivo? ¿Sí aplica? Y esa es una decisión que no tendremos que tomar ni Julio ni su servidor, sino al interior del movimiento. Te saludo con mucho gusto, Julio C. Roa. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Gracias por la invitación, a tus órdenes. Rápidamente, dice los postulados o la propuesta de Morena: todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalía del poder es del pasado, de corrupción y privilegios, no de Morena. Decías, ¿es retroactivo o no retroactivo? ¿A partir de cuándo? Y la pregunta directa sería a la líder de Morena: si tener un penthouse, comprar un penthouse 3 días exactamente después de que llegara al Senado Alejandro Murat, 2 millones de dólares, ¿cabe ahí? ¿Es sencillez? Eso no es sencillez. A lo mejor de 2 millones para abajo sí se es sencillito, y de 2 para arriba ya no se es sencillito. Creo que muy cuestionable esta compra, y muy cuestionable también que ayer con Julio Astillero, en entrevista a la líder de Morena, pues no le dio un espaldarazo al 100, pero tampoco condenó mucho la llegada de Murat a Morena. Y yo estuve arrobando a la líder de Morena. No, obviamente no sé si lo haya leído, la información esta no sé si la haya leído o no, pero me sorprende que tengan todavía a Murat ahí. Algunos dirán, pues es que ya llegó y no se puede hacer nada, pero había la necesidad de invitarlo, porque en el caso de Miguel Ángel Yunes, él ya estaba en el Senado y era un panista. Para sumar los votos, pues era entendible que se requería sumar. Pero aquí la pregunta siempre va a ser: ¿por qué se hizo senador a Alejandro Murat, ya teniendo... Que fue plurinominal, ¿no? Por el Partido Verde, y luego hoy ya senador de Morena. Tal vez, y aquí es una teoría, este penthouse lo compró con un crédito del Infonavit. Hay esa posibilidad. Bueno, sería conflicto de interés porque fue director del, nótese nuestro sarcasmo, del Infonavit. Oye, ¿fue al Chas? No, sacó con una hipoteca, pero no del Infonavit, obviamente, una hipoteca de $1 millón. ¿De un enganche de 1 millón? De un melón y de 1 millón en hipoteca. Y hay que recordarte que esta no es la única propiedad que tiene estoy hablando de Alejandro Murat, no estoy hablando de José Murat, estoy de la familia Alejandro Murat. En el 2005, ya hace muchísimo tiempo, 2015, The New York Times daba información sobre otras propiedades. ¿Cómo yo di con esta propiedad? Porque registraron en este nuevo penthouse una propiedad. El registro aparece con una propiedad de Boca Ratón. En ese momento también Alejandro Murat decía que esa propiedad era de su esposa, de los suegros, y también un departamento en Nueva York, y que también no era de él, que era de un tío o algo así. Lo interesante es que pues este penthouse lo compró su esposa Ivette Morán Rodríguez, o Ivette Murat, y unos días después lo transfirieron a una empresa que le llamaron Ratón Boca, en alusión a que el departamento de Florida está en Boca Ratón. Ah, cabrón. No, pues $2 millones. Amalayón, dirían acá en Sonora. ¿Y dónde es? Es en Utah, en Park City.
Ahí la descripción del penthouse dice, a unos pasos de un centro ¿cómo se dice? De esquiar, que puedes ir prácticamente caminando. Están las montañas de Utah, de Park City, famoso ese lugar por esquiar, y hay que recordar también a la audiencia que además de la propiedad de Nueva York, además la propiedad de Florida, también otras cabañas allá en Utah. Esta sería la tercera propiedad en Utah. A lo mejor hay información y yo desconozco, a lo mejor don Alejandro Murat ya se convirtió en mormón y por eso es que le gusta mucho tener propiedades pues, para llegar allá cómodamente. Uy, pues a ver si López Dóriga, que tanta tirria te tiene, no termina en su odio a Pepe Murat, al papá de Alejandro Murat, no termina retomando la información que publicas, ¿eh? Acuérdate que andan peleados literalmente a muerte López Dóriga y el exgobernador papá José Murat. López Dóriga lo ha llamado pederasta, homicida, no sé qué tantas cosas. En Pues algún momento se destaparon hasta aviones privados de José Murat. No, un desmadre han traído. A ver si López Dóriga no termina avalando tu investigación, Julio Cerroa. Sería una ironía, ¿no? Que termine siendo López Dóriga que detona este escándalo. Ay, Julio, si se andan avalando entre Aristegui y Loret de Mola, no. Imagínate, le voy a tener que dar las gracias al teacher. Oye, por cierto, se volvió a enojar contigo. Bueno, contra Jesús, dice que es Jesús Ramírez Cuevas. Ahora que andas publicando lo de la hija de López Dóriga, anda bien enchilado el teacher, ¿eh? Alguien me decía en el canal de La Voz de Julio, me dejaba un comentario, y no sé si sea cierto, si tenga la razón, pero sí creo que sí hace sentido. Decía que López Dóriga realmente no se está dirigiendo a Jesús. Él sabe que Jesús Ramírez Cuevas no es quien está sacando esta información. Dice, es que si te da crédito, la nota se hace mayor. Por eso es que utiliza a Jesús y a Jesús y a Jesús. Decía yo que ya sueña con Jesús, pero que en realidad no puede ni quiere decir, no, pues esta información la está divulgando el youtubero Julio Cerroa, porque sería darme publicidad. Y tal vez, pues van algunos que no me conocen, me dicen, pues ¿quién es este cuate Julio Cerroa? Ya medio mundo conoce a Jesús y creo que le conviene más a él que esta información sobre su hija sea atribuida al ex vocero. Y es una locura, apenas llegó de Roma, López Dóriga, y lo primero, pero uno de los primeros videos que sacó es ese donde se enoja y hace berrinche porque ya subí la llamada íntegra de la hija de él, donde pues ahí me responde y la audiencia puede escuchar y decidir si fue una amenaza o no fue una amenaza, si contestó bien. Y ¿te amenazó? Me dijo, y te lo había mencionado, que ya no recuerdo exactamente, no quiero decir falsedades, pero íbamos a tener problemas así en plural. Íbamos a tener problemas si yo hacía pública esa llamada, pero es lo de menos. Lo que me llama la atención de esa llamada, que me llevó 5 días dentro de la semana, el fin de semana, lunes feriado, y el martes por fin la pude encontrar, pero durante 5 días le llamé a su oficina y ahí está el testimonio, ahí me contesta la secretaria, me pasan a su extensión, y durante 5 días no se encontró la señorita. Le llamé en la mañana, le llamé en la tarde, todas horas hábiles, y hasta el martes pude encontrarla. Tal vez se fue de vacaciones, pero yo dejaría para cerrar esta entrevista, Vicente, pues qué horario tan bueno tiene la hija de López Dóriga en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y una queja que me hicieron los que siguen La Voz de Julio es que qué trabajo cuesta que te conteste alguien en la dependencia de la Secretaría de Relaciones. Es maratónico que alguien te conteste. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Cancillería. Oye, Julio, pues vaya caso el de Murat, porque a él sí le aprobaron la afiliación, regresando al caso de Murat, perdón,
A él sí le aprobaron la afiliación a Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca, en momentos en que también había pedido su afiliación Miguel Ángel Yunes Márquez. A Yunes Márquez, la Comisión Nacional de Honor y Justicia se la negó, a Murat se la aceptan, y ahora la pregunta será, ¿se la revocarán por lo que acabas de publicar? Bueno, si leemos textual, todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. Creo que, o sea, y no es de ahorita, de Alejandro Murat. Ya decíamos que desde 2015 se dio información sobre sus propiedades. Creo que deberían estudiar, y el llamado es si hay más personas como Alejandro Murat que están en la 4T y si caben en esto de conducirse con honestidad, humildad y sencillez, porque hay que ser sinceros, no es el único caso donde no se conduce con humildad, honestidad y sencillez. Hay otros personajes y pronto, muy pronto, voy a dar cuenta de personajes que pues no se conducen con honestidad, bueno, no con humildad, tampoco con sencillez. Ahí dejo por el momento este tema. Híjole, nada más por no cerrar, no sé si quieras comentar, pero de último minuto, grábenme, mi querida Ceci, de último minuto, el exalcalde de Coajimalpa, expriista, amigo o examigo de Sandra Cuevas, Novio. lo que sea, Adrián Rubalcaba, ha sido nombrado por Clara Brugada como nuevo director del metro de la Ciudad de México. Y obviamente esto ha generado reacciones en la derecha y en la izquierda. Dice el comunicado: cambios en el sistema del transporte colectivo metro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aceptó la renuncia del ingeniero Guillermo Calderón Aguilera a la dirección general del sistema de transporte colectivo metro. El ingeniero Guillermo Calderón, un servidor público comprometido, realizó un excelente trabajo en el Metrobús y llegó a dirigir el metro para encabezar el proyecto de renovación y modernización que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum. Guillermo Calderón deja la dirección del metro, pero seguirá en el gobierno de la ciudad como asesor en movilidad y concluirá el proyecto de renovación de la línea 1 del STC. Entra Adrián Rubalcaba Suárez, abogado y administrador experimentado con gran capacidad de liderazgo y diálogo, que se ha comprometido con la ciudad y sus habitantes. Tiene la instrucción de continuar la modernización y renovación del metro y administrar con eficacia y honestidad esta institución. El metro es fundamental y estratégico para la movilidad de nuestra gran ciudad. Seguiremos trabajando para lograr un servicio más eficiente y más seguro. ¡Carambas! Es lo único que puedo decir. Ese es mi editorial. ¡Carambas! ¿Cómo ves, Julio Cerro? Híjole, son bofetadas no con guante blanco, son bofetadas a la militancia de Morena, a todas las personas que han luchado porque las cosas cambien, nombrando a este personaje, sacando a un ingeniero que, por lo que leo, por lo que escucho, lo que estás leyendo, estaba metido en el tema del metro, y se pone a un personaje, pues, que es un tipo como Murat, es un tipo como Peña Nieto, que es solo imagen y se saben mover. ¿Por qué le dan este nombramiento a este personaje? Pues, ¿cómo uno entiende esto? ¿Cómo uno entiende que Sergio Mayer esté en la 4T? ¿Cómo uno entiende que muchos personajes sigan ahí en la 4T? Y rápidamente, también acabo de ver en Twitter, Ricardo Monreal, preocupado por las tienditas sobre la jornada de 40 horas, pues es una traba el empezar a poner, dice, no, pues hay que preocuparnos por las tienditas porque van a sufrir con la jornada de 40 horas. Creo que es preocupante esto, el nombramiento de Rubalcaba. Híjole, ahora sí, ay caramba, ¿cómo se justifica? Pues sabrá Dios cómo justificar esto. La cuestión aquí es que, más allá de los señalamientos contra Rubalcaba de ataques
a periodistas, medios de comunicación y opositores políticos, Julio, ¿qué experiencia, cómo lo califican para ser director del metro? Voy a sonar que es una contradicción. Muchos en la oposición en época de López Obrador criticaban el nombramiento del agrónomo en Pemex. Y yo dije, no tiene nada de malo que sea un agrónomo que esté al frente del Pemex, porque es una persona de confianza de López Obrador, que ha estado con López Obrador de toda su vida. Es una persona con la que López Obrador tenía confianza, de honestidad. En este caso, estamos hablando de que es una persona que se sumó a la 4T hace no mucho y que, pues, no quiero decir que sea deshonesto, pero no se le conoce por muchos logros. O sea, no es una persona calificada, es un abogado y versus estaba un ingeniero y sin tener información al 100%, pero entiendo que este ingeniero sí sabe de temas de movilidad y transporte público y pues ahora va a quedar ahí como asesor. Imagínate si tú eres ese personaje y ahora te vas a quedar como asesor de este personaje Rubalcaba. Estoy leyendo información sobre Rubalcaba, ¿no? La Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, lo exhibió en un informe como agresor de periodistas. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, abrió un expediente en 2015 contra Rubalcaba por agresiones contra medios, no voy muy lejos, como Sin Embargo, Aristegui Noticias. La Comisión Nacional de Seguridad, a su vez, grabó a Rubalcaba por orden de un juez federal en el que se le captó ordenando ataques en redes sociales, no solamente contra periodistas y medios, sino también contra políticos. Ha sido también involucrado en actos de violencia física y acusado ante la entonces PGR, hoy Fiscalía, de la que dependía la Fiscalía Especial, por su posible vinculación con una banda de secuestradores llamada Los Claudios, un grupo de golpeadores que operaba desde la alcaldía Coajimalpa y que tenía denuncias en 2014 ante la Procuraduría Capitalina. Válgame Dios. Y no sé si sea el mismo personaje, no sé si te acuerdas, donde había reuniones de Morena y hacían disturbios. No sé si era él el mismo que encabezaba este grupo, pero ¿cómo justificar aquí ya te quedas sin palabras cuando alguien como este personaje se suma a un puesto importante, es muy importante en la dirección del metro? ¿Cómo van a justificar esto? La jefa de gobierno debe dar la cara y decir, pues por esto, o pues me presionaron y no me quedó más que nombrar a este señor. ¿Cómo te explicas sumar a estas personas? ¿Qué aportan? No aportan prácticamente nada y se les premia por un pasado que ya estabas describiendo, lamentable, muy lamentable, y hay que alzar la voz, no hay que quedarse callados, porque pues en una de malas, pues nos escuchan, no es que nos escuchan directamente, pero la gente está indignada. Con lo de Murat me llegaron tweets y tweets de personas que dicen, ¿cómo justificar esto? ¿Por qué lo tienen ahí en Morena? ¿Cómo justificar a este señor? ¿Y cómo justificar a casos como Sergio Mayer y otros, no? En momentos, fíjense lo que voy a decir, en que se definen las reglas luego del Consejo Nacional de Morena, la incorporación de Rubalcaba es por lo menos para levantar la ceja, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Y ahora voy a decir, espero que no se preste a malas interpretaciones, porque como hemos tenido diferencias con el Fisgón, con Pedro Miguel, con este sector de la izquierda que respaldó abiertamente a Clara Brugada a la jefatura de gobierno, no vayan a pensar que hay algún interés, otro interés detrás de mis comentarios por las diferencias que hemos tenido ahora. Pero, ¿y esa izquierda que decía,
hay que cerrarle el paso a Harfuch, a Omar García Harfuch, porque un policía no nos puede gobernar. ¿Y ahora esto qué? Ganó la izquierda, ganó como jefa de gobierno la mujer que nos representaba. ¿A quién representa? ¿O es un pago de un favor político? ¿Qué? Hay que ser sincero, es un pago de un favor político. Y yo creo que fue lo correcto la llegada de Brugada. Claro, eso sí, perdón, por si no había quedado claro. Claro que sí. Yo también dije que está bien, pero nada más estoy diciendo hubo una campaña para que no llegara o bajaran a la mala Harfuch. Al final Harfuch, bien chingón, dijo, acepto la decisión, va mujer en la Ciudad de México a pesar de que yo gané las encuestas. Bueno. Sí, bueno, yo creo que fue la decisión correcta, insisto, en que llegara Claro y no llegara el hoy secretario de Seguridad Pública, pero este nombramiento no hay que darle vueltas, ya lo dice, es un pago de favores que le deben. A mí me sorprende porque qué tanto se benefician con un nombramiento así, qué hay detrás, lo que no podemos ver, qué hay detrás, qué presiones ejercen los grupos alrededor de este personaje Rubalcaba, que obligan, porque prácticamente es una obligación que la hoy jefa de gobierno tenga que nombrar a un personaje que pueda asegurarte que la jefa de gobierno no está de acuerdo con este personaje, pero las presiones, el juego político detrás, que muchas veces, o la mayoría de las veces, no vemos. Quiero imaginar que la jefa de gobierno no está nada contento con esto pero unos van a decir, pues ella lo nombró, pero hay muchas cosas detrás y ojalá y pronto nos den una explicación sensata de los líderes de Morena, de los líderes del partido, por qué están llegando, por qué están nombrando a estos personajes y el llamado, yo diría, no es que sea algo personal en contra de Murat ni de su esposa, porque como siempre yo lo he dicho, nunca traigo nada personal en contra de nadie, pero sí deben explicar cómo es que un personaje como Murat está en Morena, no está en el Partido Verde, ya está en Morena. ¿Cómo es que lo aceptan con todo el pasado? Hay que recordarles a la audiencia que inclusive, si no me equivoco, el propio hoy gobernador de Oaxaca no estaba muy de acuerdo en que se sumara Alejandro Murat, como tampoco lo estuvo la gobernadora de Veracruz en sumar a Yunes. Pues yo solamente voy a decir que en estos casos, a pesar de nuestras diferencias con el Monero Hernández, a quien respeto, pero pues no estoy de acuerdo en todo, el Monero Hernández, en esto sí estamos de acuerdo, dice el Monero Hernández, vuelve el PRI a la Ciudad de México, por esto no votamos, dice José Hernández en redes sociales, al retomar la nota de la jornada. Y si la jefa de gobierno está escuchando, está poniendo atención, no solo en las redes, pero alrededor de ella, yo tengo la esperanza que este nombramiento no va a durar mucho. Soy ingenuo tal vez, pero creo que no se puede justificar bajo nada que llegue un personaje al metro de la Ciudad de México como el señor Rubalcaba. No, pues al paso que vamos, Rubalcaba va a jalar a Sandra Cuevas. Se llevan muy bien. Bueno, mi querido Julio Cerro, mejor cerremos aquí. Vaya forma de cerrar. Nada más me trajiste a hacer muinas. Julio Cerroa, hay que invitar a la gente a tus redes sociales, a Twitter, bueno, ahora X, y a YouTube, a tu espacio. Así es, La Voz de Julio en YouTube y también otro canal, La Otra Voz de Julio en Twitter. Yo sigo diciéndole Twitter, @Julio S.E. Roa, en Facebook Julio C. Roa, y todos los días publicando videos alrededor de las 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y vamos a seguir dándole seguimiento al tema de Alejandro Murat y otras propiedades.
Se me olvidaba. Murat fue vecino de Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga en Nueva York. Recuerda que el 14 de febrero nos vimos, va a sonar que el 15 de febrero nos vimos allá en Nueva York y te mencioné que yo andaba buscando a Dorio y otros. Fui a buscar a Inés Gómez Montt allá en Nueva York. Sí vivían ahí, pero no estaban en ese momento. Pero el vecino era Alejandro Murat. Los Álvarez Puga e Inés Gómez Montt ya vendieron este departamento que tenían, se lo vendieron a la cantante Ana Gabriel hace no mucho. Madre. Todos con todos. Bueno, al pendiente de lo que publique Gracias, Julio en La Voz de Julio, así se llama su canal, La Voz de Julio. Estamos al pendiente, Julio Cerroa.